bienvenidos nuevamente a TV Morfosis Colombia 2025. Seguimos adelante con esta programación. Una bienvenida muy especial a todos los que están aquí presentes y un saludo especial a la audiencia que se conecta a través de los diferentes medios. Canal 13, Canal Zoom, Telemedellín, desde México por UDGTV, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México. Y también a todos los medios que se han sumado a lo largo de la Iberoamérica. Bueno, seguimos aquí adelante con toda esta programación maravillosa, pero antes queremos darle un saludo muy especial a la doctora María Cecilia Londoño Salazar, directora del Grupo de Medios Públicos del Ministerio TIC, que se encuentra aquí con nosotros. Un aplauso para ella. Bueno, continuamos con un panel que pone sobre la mesa experiencias reales y muy valiosas, casos de éxito, coproducción transmedia y múltiples pantallas. En un ecosistema digital cada vez más complejo, la colaboración se ha convertido en una estrategia clave. Los esquemas cooperativos no solo permiten optimizar recursos, sino también ampliar el alcance de los contenidos a través de múltiples plataformas y formatos. Hoy conoceremos proyectos que han sabido conectar talento, tecnología, creatividad para contar historias que viajan más lejos y llegan a más audiencias. Vamos con nuestros invitados y nuestro moderador para descubrir cómo lo han logrado. Alfredo Sabbar, docente y director del Laboratorio de Producción Audiovisual, Uninorte, Colombia, productor de televisión y comunicador social con más de 25 años de experiencia en docencia y medios. Ha trabajado con la Universidad del Norte como coordinador académico del Laboratorio Transmedia y dirige programas radiales sobre rock y fútbol. También fue defensor del televidente en Telecaribe y columnista de El Heraldo por 13 años. Gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros en esta programación de TV Morfosis Colombia. Y miren que el nombre de este panel, de este programa, Casos de Éxito, Coproducción Transmedia y Múltiples Pantallas, bien pudiéramos decir que le hace un homenaje a donde estamos, precisamente, a TV Morfosis, porque hace ya 15 años, me parece, ahora le preguntamos a su creador, al maestro Gabriel Torres, pues empezó este ejercicio que lo que ha sido es un proceso, nos ha mostrado el éxito de un proceso colaborativo maravilloso que lleva más de 40 ediciones, no solamente en América, sino incluso en España, promoviendo precisamente el trabajo colaborativo y la coproducción. Así que maravilloso que ese sea precisamente el tema del panel que vamos a tratar hoy. Veamos entonces un corto video que nos detalla el tema y nos presenta a nuestros invitados. Casos de éxito, producción transmedia y múltiples pantallas. En un ecosistema fragmentado y multiplataforma, la producción transmedia es clave para conectar con nuevas audiencias. Relatos que trascienden la pantalla y se adaptan a múltiples formatos revelan cambios en la narrativa, la producción y la participación. Analizar casos exitosos permite pensar una televisión innovadora, capaz de reinventarse según los retos del presente. Alejandro Linares, gerente Canal 13, estratega y líder en comunicaciones, tecnología e innovación, con experiencia en gestión de proyectos y dirección de equipos disruptivos. Abogado especializado en Derecho Público, con maestría en Políticas Públicas y estudios de doctorado en Gobierno. Experto en la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la comunicación y consagrado investigador en gobernanza digital. Activista ambiental con amplia experiencia directiva en el sector público. Actualmente, gerente de Canal 13 Colombia y miembro de la Junta Directiva de RTVC, agente de cambio, comprometido con la transformación digital y el crecimiento organizacional. Dr. Gabriel Torres Espinosa, director general del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Secretario General ATI, México, politólogo, comunicador y doctor en comunicación. Ha sido rector, vicerrector y columnista. Reconocido por su aporte a la comunicación educativa en Iberoamérica, recibió el doctor honoris causa en 2024. Ingrid Ormeño,
directora ejecutiva en West Red de Televisión de las Universidades del Estado de Chile. Chile. Periodista y comunicadora audiovisual con más de 20 años de experiencia. Desde 2023 dirige WESPI, Red de Medios de las Universidades Públicas de Chile, donde impulsa contenidos culturales, científicos y educativos con enfoque innovador y participación ciudadana. Indudablemente un panel con personas idóneas, con toda la capacidad y la experiencia para cada uno desde su expertise compartir con nosotros estos casos de éxito. Vamos a comenzar dándole la palabra a la doctora Ingrid Ormeño para que nos presente el video con los planteamientos centrales de su intervención. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a representar a la Corporación de Televisión de las Universidades del Estado de Chile, que es una agrupación que aúna a 14 de las universidades del Estado de Chile, y en conjunto realizamos coproducción audiovisual. Especialmente el caso de éxito que les podré comentar es un noticiario que se llama USTV Noticias. Muy bien. ¿Tenemos video? Ah, vale. La coproducción transmedia, la colaboración entre múltiples plataformas y formatos es la clave para llegar a audiencias diversas y optimizar recursos. En Chile, la realidad es compleja. La coproducción transmedia enfrenta desafíos concretos: falta de financiamiento basal, burocracia en las colaboraciones entre instituciones públicas y privadas y la ausencia de una ley que impulse estas iniciativas y garantice su sostenibilidad en el tiempo. Además, emerge un nuevo actor, la inteligencia artificial. La IA ofrece herramientas revolucionarias, desde la traducción automática de subtítulos hasta la creación de contenidos personalizados. Sin embargo, esto plantea serias preguntas sobre la propiedad intelectual, la manipulación de la información y el riesgo de homogeneizar las voces. ¿Quién controla los algoritmos? ¿Quién decide qué historias se cuentan? En nuestro país existen iniciativas que, a pesar de las dificultades, demuestran el potencial de la coproducción transmedia. Un ejemplo de esto es USTV+, la red de medios de las universidades del Estado de Chile, que desde la comunicación pública está aportando la divulgación de la educación, el conocimiento y el progreso, aportando la descentralización y potenciando la identidad y narrativas locales. Es necesario que la sociedad civil, las universidades, los medios y el Estado trabajen juntos para crear un marco legal y financiero que fomente la coproducción transmedia. Excelente, entonces, este ejemplo que vamos a tener la oportunidad de conocer ahora, qué pasa con las universidades en Chile. Gracias, doctora Ingrid, por este video. Vamos ahora con el maestro, con el doctor Gabriel Torres, feliz culpable de que estemos aquí en TV Morfosis, entre otras cosas. Maestro, buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo. Primero que nada, quiero saludar la presencia de María Cecilia Londoño, quien es una promotora entusiasta del trabajo que hacemos los medios de comunicación, especialmente los que tienen el gusto de producir y transmitir desde Colombia. Muchas gracias por tu presencia, que mucho nos distingue. Bueno, yo les quiero hablar, Alfredo, de un tema que yo creo que va a ser muy elocuente para explicar el tema de este programa de televisión TV Morfosis. Y es que el tema es un tema que pareciera muy complejo, muy técnico, porque dice la coproducción, casos de éxito en la coproducción transmedia. Muy bien, pues yo creo que en Canal 44 tenemos muchos casos. Ahorita los voy a mencionar, pero me voy a referir a uno con un video. Podría mencionar que La Lleva, este reality show infantil que nació aquí, que es un formato que nació aquí en Colombia, que yo le pedí hace 10 años al Ministerio de Cultura que nos cediera el formato para hacer La Lleva México, que ganó como mejor serie infantil en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, fue premiado ahí. Eran mis primeras aproximaciones a muchos de los que hoy conozco muy bien en Colombia, y que la llevé a México y que terminó siendo todo un fenómeno televisivo en México, por lo que implica un reality show entre niños para mostrar cómo los niños, a partir de sus diferencias, pueden generar grandes coincidencias. Y es una serie que digamos, combate el bullying y esta idea de que ser diferentes es motivo
de agresión, que es muy común entre los chiquitines. Y bueno, la lleva, es parte de esa coproducción transmedia, porque lo empezamos haciendo entre 4 países, después se hizo en México, después lo producimos con televisiones de habla hispana en Estados Unidos y hoy es una serie muy consolidada, va en su 5ª temporada en México. Bueno, tenemos también el caso del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, el NSC, que es un producto que nos pone a trabajar a poco más de 100 socios para llevar lo mejor de la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura a las pantallas de la televisión pública. Y esta iniciativa, que es tal vez el producto creativo más exitoso de la cooperación internacional en ATEI, es un producto básicamente transmedia, porque a través del NSC se hacen webinars, se hacen ensayos, se hace un noticiero, se hacen cápsulas, se hacen microrelatos, macrorelatos, se gestionan en todas las pantallas, en diferentes redes sociales. Tiene una versión radiofónica, va a Spotify en diferido, de forma que digamos, un noticiero único en su tipo, que ni la televisión privada ninguna ha logrado posicionar un informativo dedicado a lo mejor de la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura, que hoy tiene además un ecosistema. Produce 2 medias horas del NSC Noticias, una media hora del NSC Salud, es decir, cómo la ciencia impacta en la salud, otra media hora del NSC Reporte Climático, que es cómo la ciencia impacta en el cuidado del medio ambiente, otra que se llama Iberoamérica en órbita, que es la ciencia y la carrera espacial, y finalmente el que pusimos al aire en agosto del año pasado, en nuestra reunión en Puerto Vallarta, Jalisco, México, que es el noticiero Cultura en Movimiento, que busca promover a las ciudades no por sus recursos ecológicos que son agotables y que se están destruyendo, sino por sus museos, por su cultura prehispánica, por sus recursos. Bueno, pero también hicimos En Son de Paz, aquí una iniciativa del Canal 13, que es una excelente coproducción, participamos varios países, que se ha vuelto un producto transmedia y un éxito de la coproducción internacional, una iniciativa de aquí de mi compañero Alejandro Linares y de Felipe Hincapié, que fueron los entusiastas promotores, la llevamos a promover y a estrenar a nuestra asamblea en Portugal. Pero del caso que les quiero hablar, pues es del caso que hoy nos mantiene aquí reunidos y que tiene 14 años produciéndose, que nació en Guadalajara, que migró y trascendió la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en donde inició en 2010, para venir por primera ocasión a Medellín, Colombia, en el marco de un Virtual Educa. Hicimos la primera edición de TV Morfosis en Colombia, después en Brasil, después en España, y hoy sigue un circuito de producción de 9 países. Para explicarlo mejor de por qué TV Morfosis es un gran ejemplo de coproducción transmedia, vamos a ver el siguiente video. TV Morfosis inicia en 2010. Este proyecto de televisión armoniza la producción de una serie de programas audiovisuales transmitidos en múltiples pantallas, medios y plataformas con un evento presencial interactivo sobre innovación en el audiovisual. Se han producido temporadas en 9 países: México, Guadalajara, Guanajuato, en Colombia, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Cali. En Brasil, San José de los Campos. En España, Valencia. Costa Rica, San José. Argentina, Mendoza. Cuba, La Habana. Portugal, Oporto y en Managua, Nicaragua. El formato televisivo es ágil, dinámico e interactivo, donde los periodistas, directivos de medios, creativos, productores, especialistas, académicos y estudiantes de los medios analizan los cambios tecnológicos en el audiovisual e incorpora a la audiencia en la discusión. El éxito de TV Morfosis radica en su capacidad de adaptación y enfoque en los cambios que la tecnología impone al audiovisual y su gestión transmedia. La producción de TV Morfosis es el esfuerzo conjunto de universidades públicas, medios de comunicación públicos y privados, nacionales e internacionales, y de las agencias de noticias más prestigiosas. Más de 40 aliados y decenas de socios.
Cada episodio profundiza en un tema sobre innovación con un eje rector, en el cual se agrupan los programas que integran cada temporada. Es analizado desde otros subtemas clave. Por ejemplo, en la primera emisión se trató la reflexión de la realidad televisiva, posteriormente la convergencia de la televisión interactiva. También en temas como medios digitales, los medios en la pandemia, la inteligencia artificial, la ecología de los medios o las noticias falsas en la era de lo digital. Estos programas en cada temporada se producen con un lenguaje televisivo, una narrativa visual atractiva, disruptiva, edición ágil y escenografía envolvente. Cuenta con mecanismos interactivos y participativos para que se incorpore la audiencia presencial y las audiencias remotas en tiempo real mediante las redes sociales y plataformas digitales. TV Morfosis cuenta con sus propias redes, YouTube, Facebook, Instagram, X y una página web tvmorfosis.com. Se comparte con los socios de la ATEI, APTU y la Red México para su difusión en vivo o diferido, lo que representa más de 150 canales en total. Participa una selección de expertos, los cuales son figuras activas y protagonistas en el mundo audiovisual, tecnológico o académico, que construyen un relato colectivo con la interacción con las audiencias. En las 46 temporadas han participado más de 1,020 invitados, se han producido más de 370 programas de televisión, se han realizado más de 81 talleres, 33 presentaciones de libros y 16 libros fueron publicados a partir de la realización de la serie. Han asistido más de 29,480 personas de forma presencial y más de 226,858 no presenciales. Más de 608 marcas han patrocinado TV Morfosis. Esto ha generado más de 1,243 notas en medios iberoamericanos. El alcance en redes e internet se estima en poco más de 37 millones. Más de 305 inserciones en medios impresos, así como más de 90,457 artículos promocionales, 58,375 spots de radio y televisión y más de 1,125 piezas de publicidad exterior. Cada capítulo de la serie es una producción profesional, la cual es dirigida por un equipo experimentado que garantiza calidad, homogeneidad y ritmo televisivo. TV Morfosis está vocacionada a discutir y repensar la transformación del audiovisual e integra en su propio lenguaje y estructura esos cambios. Su éxito ha trascendido fronteras, consolidándose como un referente en la producción transmedia. TV Morfosis es una manifestación de que los productos audiovisuales evolucionan con la tecnología, la coproducción y la participación más activa de la audiencia. El éxito de TV Morfosis ha dado origen a Radiomorfosis. Por ser la radio aún un protagonista de la comunicación de masas, se mantiene como un objeto de estudio e interés. La capacidad transmedia de TV Morfosis alcanzó a la radio. La evolución continúa. Se han realizado 4 temporadas desde 2023 en Guadalajara y Guanajuato, México, y en La Habana, y recientemente este año en Artemisa, Cuba. Radiomorfosis analiza el presente y futuro de la radio, los modelos disruptivos de consumo radiofónico y los efectos que la radio genera en las audiencias, así como su adaptación al lenguaje digital. TV Morfosis se consolida como un caso ejemplar de éxito en la coproducción transmedia y de múltiples pantallas, básicamente porque logra articular de forma innovadora y coherente una narrativa audiovisual que trasciende formatos, plataformas y fronteras. Su capacidad de integrar a universidades, medios públicos y privados, expertos del sector y audiencias presenciales y remotas en un diálogo continuo sobre la transformación del ecosistema mediático demuestra una comprensión profunda del lenguaje digital contemporáneo. Con más de 46 temporadas, más de 1,000 invitados, decenas de libros y talleres y una proyección internacional que abarca 9 países, TV Morfosis no solo refleja el cambio tecnológico, lo incorpora en su estructura, lo analiza críticamente y lo comparte en tiempo real, convirtiéndose en un modelo de producción colaborativa, dinámica y sustentable a través de la cooperación, que redefine las posibilidades de los medios televisivos en la era digital. Impresionantes las métricas de TV Morfosis. Y mencionaba el doctor Gabriel a Alejandro Linares, gerente de Canal 13. Entre otras cosas, aprovechemos para hacer un reconocimiento muy especial, honor a quien honor merece, a todo el equipo técnico de Canal 13 que está soportando, que está produciendo estos programas con muchísima calidad y profesionalismo. Muchas gracias a todos ustedes y a todo el soporte del Canal Nacional Universitario Zoom y la Fundación Patrimonio Fílmico y por supuesto el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Doctor Linares, lo mencionaba el doctor Torres en los temas de estos casos de éxito.
pero usted como representante también de la televisión pública regional en Colombia seguramente nos podrá comentar de casos de coproducciones con otros canales de nuestro sistema. Le doy la palabra para que presente su video. Bueno, pues muy complacidos de recibirles aquí en Bogotá, Colombia, a todos los miembros de la ATI que han sido tan generosos con nosotros cuando hemos visitado otros países construyendo la televisión pública para Iberoamérica, y en verdad que nos llena de satisfacción tenerles aquí de nuevo. Bienvenidos. Pues la coproducción transmedia y la colaboración se han convertido en el modelo de producción de Canal 13 Colombia. Y pues esto se da gracias especialmente al apoyo que recibimos del Ministerio de las TICs. A través de ellos se apoya a toda la industria audiovisual, de tal suerte que la coproducción es un ejemplo allí desde Canal 13. Son muchas las coproducciones que hacemos año a año, pero en particular es de resaltar 4 productos que muestran lo importante de juntarnos con la empresa privada, las casas productoras, con otros canales de la televisión pública y con otros canales a otra escala u otro nivel básico de la sociedad, como lo son los canales comunitarios. Así es de que quiero traer a colación lo que fue Colombiar por el País de la Belleza, un docu-reality que mostró lo mejor de Colombia en materia de turismo, pero que tenía un reto, y es que casas productoras diferentes tenían a cargo los capítulos para televisión. Una casa productora diferente tenía la serie web, otra casa productora tenía que hacer la música, y hacer que todo esto se juntara para hacer un producto excepcional era todo un reto. Así es de que se requiere aquí de tener un director de arte, un director general, un showrunner, para lograr que haya un hilo conductor y que todos los productos configuren un ecosistema transmedia. De tal suerte que Colombiar ganó un premio India Catalina el año pasado, y que fue como ese gran ejemplo de coproducción. La Banda de Andy, el producto infantil por excelencia de Canal 13, es un producto animado que, aunque se impulsa desde una casa productora, requiere de una producción delegada desde Canal 13 y un impulso transmedia que desde nuestra área digital se le da para que sea todo un universo, no solo los capítulos de televisión, sino todo un universo con diferentes narrativas para llevar el mensaje de protección de los recursos naturales, que es el mensaje de la Banda de Andy. Por supuesto que hicimos a son de paz con todos los amigos de la ATI, canales públicos juntándose para dar el mismo mensaje, y que lo presentamos ya en la anterior versión en Portugal. Y otro proyecto es el que hicimos con los canales comunitarios, La Otra Lección, para evocar lo importante que son los maestros para el desarrollo de un país, la importancia de los profesores, y que juntó a muchos medios comunitarios bajo el liderazgo y la coordinación de Canal 13 para sacar un producto muy bonito en homenaje a los profesores del país. Pues el tiempo es corto para hablar de cada una de las producciones, pero ese ha sido como el hilo conductor de las coproducciones que hacemos desde Canal 13 Colombia. Rueda video. En un ecosistema donde los contenidos ya no habitan una sola pantalla ni se consumen de una única manera, la coproducción transmedia se convierte en una respuesta natural a las nuevas dinámicas culturales. Canal 13 le apuesta a la colaboración entre medios, productores y creadores independientes como una fórmula que no solo optimiza recursos, sino que expande las posibilidades narrativas y de distribución de los contenidos. No se trata solo de producir más, sino de crear mejor, de construir universos narrativos que dialoguen entre plataformas, que escuchen a sus audiencias y que permitan a muchos actores aportar su voz. En este modelo, colaborar no se puede ver como única opción. Es una necesidad creativa que transforma el acto de contar en una experiencia compartida, expansiva y viva. Este canal ha sido partícipe de este modelo de trabajo y le ha apostado a la coproducción como una vía para fortalecer la industria audiovisual regional. Ejemplos como Enlace Digital, La Banda de Andy y Colombiar son muestra de cómo los contenidos pueden habitar múltiples plataformas y formatos, conectando con diversas audiencias desde lo digital, lo televisivo y lo experiencial.
Estas producciones no solo alcanzan más pantallas, sino que crean universos transmedia que permiten al público vivir las historias desde diferentes ángulos. Hemos tenido entonces un panorama general muy claro de los casos de éxito que nuestros invitados nos vienen a exponer hoy. Ahora entonces podemos entrar en las particularidades. Empecemos con usted, doctora Ingrid. Cuéntenos la historia de usted comentaba, un noticiero que se hace de manera colaborativa en coproducción, y quisiera agregarle una inquietud que va en línea con lo que hemos estado comentando en los programas anteriores. Cómo aparte de el proceso de coproducción, cómo se maneja el tema del equilibrio informativo y la credibilidad periodística. Bueno, el noticiario lleva ya como 8 o 10 años aproximadamente. Cuando llego yo a USTV, incluso yo llego a cargo de este noticiario, la verdad que era un noticiario que se hacía con mucho esfuerzo, donde las universidades enviaban su noticia, pero muchas veces pasaba que el noticiero empezó con una periodicidad mensual. Después pasó quincenal y ahora ya estamos semanal. El noticiario partió como de 10 minutos y ya estamos en 30 minutos. Entonces ha sido un esfuerzo con el tiempo donde ha ido un poco que encantar y reconocer el trabajo de las universidades, porque en Chile no todas las universidades estatales tienen canal de televisión. Entonces muchos de nuestros socios, algunos cuentan con canal de televisión, otros son unidades audiovisuales que se han ido sumando al proyecto de forma muy genuina, porque muchas veces la dinámica del día a día de las universidades impide estar dedicado al 100% a generar noticias para este informativo. Entonces, con el tiempo se empezaron a sumar más, empezó a haber más interés. También la realidad de las universidades es muy diversa. Tenemos universidades que a lo mejor, como comentaba antes, cuentan con canal de televisión, cuentan con unidades audiovisuales más específicas, y a lo mejor otras universidades su esfuerzo es mucho mayor porque no tienen un equipamiento más robusto. Entonces, desde USTV, ¿qué es lo que hacemos? Los apoyamos, a veces algunas universidades nos mandan el contenido en bruto, nos dan las indicaciones, nosotros ayudamos a editar. Entonces, es un esfuerzo colaborativo totalmente, donde el apoyo de las universidades es muy genuino, todo para dar a conocer el quehacer de las universidades, tanto en los avances científicos, las investigaciones, aspectos de la cultura, la vinculación con el medio, cómo se relacionan con la ciudadanía. Y otro factor muy importante, que es un poco lo de tu pregunta, entendiendo que nuestro país es un país diverso, que si bien es muy nuestra geografía es muy delgada, muy larga, tenemos desde el desierto hasta el frío, entonces cada región también tiene, cada universidad en su región es un aporte a su localidad, y eso es importante darle un espacio y que se muestre. También las universidades entre sí muchas veces colaboran con proyectos, y hay un proyecto en que aúna varias universidades. Entonces ahí también a veces se producen noticias que no es solo abarca una universidad, sino es un proyecto común donde varias universidades aportan. Y eso nos ha llevado ya a tener un noticiario más consolidado, que hemos podido ampliar las plataformas, no solamente estar dentro de USTV, dentro de la difusión de USTV, las universidades que sí cuentan con canal de televisión, sino también a abrirlo a otras plataformas como canales de televisión por cable. También tenemos una coordinación con el canal del Senado, el canal de la Cámara de Diputados, que también ellos dan nuestros contenidos. Incluso a veces canales muy pequeñitos de regiones también se está dando nuestro noticiario. Y por supuesto que es un poco también, yo creo que en común lo que hablábamos de la fuerza y cómo va creciendo estas redes. Nosotros participamos también en el NSC. El año 2022 creo que fue, si mal no me juega la memoria, nosotros fuimos el socio que aportó más noticias, aportamos más de 100 noticias que enviamos. Claro, de ahí hay una selección, por supuesto, porque también tiene que haber un equilibrio, y también esas noticias van creciendo hacia redes internacionales. ¿Cómo están las métricas del noticiario?
Ahí en ese sentido nosotros ha sido un poco complejo porque no tenemos, en las universidades del Estado no tienen una medición de audiencia propiamente tal porque eso es de pago y es muy caro, la verdad. Entonces nuestras métricas van más bien cómo se van armando a las otras redes que vamos compartiendo el contenido. Muy bien, gracias, doctora Ingrid. Doctor Gabriel, usted nos, por supuesto, en su exposición se centró, y como debía ser, en TV Morfosis, pero usted mencionó precisamente el noticiero científico y cultural iberoamericano. El aporte que está haciendo el noticiero es, y lo digo, digamos, con admiración y orgullo desde este lado de la pantalla, fundamental, precisamente en la intención de construir ciudadanía en América Latina. Pero también es cierto que, aunque somos una sola patria grande, tenemos como que nuestras particularidades en lenguaje, en maneras de ver y entender ciertas cosas. Hay ciertas localidades que de pronto es difícil presentar a nivel continental. ¿Cómo se ha logrado en el noticiero, en este caso de colaboración y transmedia, el poder pues no unificar, pero sí armonizar las distintas preocupaciones, intenciones y lenguajes y propuestas narrativas que van llegando de tantas universidades y de tantos aliados que tienen ustedes? Bueno, esa era la principal dificultad del noticiero en sus inicios, digamos en los 2 primeros años, era homologar la estética mediante la cual recibíamos la coproducción. Y a muchos socios les regresábamos las notas. Como hay un comité internacional que hace la curaduría, el equipo del NSC trabaja de lunes a domingo y hay un grupo de gente que hace la curaduría. Entonces, cuando alguien envía una nota que no reúne los criterios de un manual de estilo que está publicado en la página del NSC, le decimos por qué no calificó la nota. También ha sido un tanto cuanto complejo hablar con algunas de las personas que genuinamente quieren colaborar, pero que en vez de enviarnos una nota sobre ciencia, hacen un publireportaje. Es decir, hacen publicidad para su dependencia, para su institución, no necesariamente narrando un hecho científico, sino hablando de algún evento de una universidad. Entonces, pues no califica y no se publica, y les contestamos por qué. Y otra parte muy importante que nutrió al noticiero en sus inicios fue un programa que lanzamos y del que, por cierto, en Colombia tuvo un particular éxito. Hicimos una bolsa de recursos que gestionamos y pusimos, durante un año estuvimos comprando notas a productores independientes, es decir, periodistas que quisieran hacer notas sobre ciencia o innovación tecnológica, le pagábamos cada nota en $500. No sé si es mucho o es poco, pero es lo que pagábamos por una nota, $500. Una nota que calificara. Ahora, iba dirigido fundamentalmente ¿a quién? A dos tipos de personas. Por un lado, a los periodistas que se quejan de sus medios, que dicen, bueno, es que a mí me encargan puras cosas de sociales, de política, de culturales, y mi medio no me pide hacer periodismo científico y entonces pues no estamos haciendo, no tengo que concursar. Entonces les dijimos, bueno, si te quieres ganar $500 cada semana con una nota, pues ponte a hacer investigación sobre hechos científicos, no necesariamente de tu país, de cualquier lugar del mundo, relátalo en menos de 2 minutos con este manual de estilo, con esta estética, y si califica, te pagamos la nota y te damos además un certificado de que publicaste una nota en un noticiero internacional que tiene más de 250 pantallas en este momento. Y esa convocatoria fue tan exitosa el primer año que la tuvimos que ampliar a un segundo año. El segundo público al que iba dirigido esa convocatoria, ese fondo, fue a los alumnos, y aquí es donde Colombia fue una parte muy importante. Yo estuve visitando, gracias a mi amigo Germán Pérez, que me llevó a muchas universidades. Bueno, siempre que vengo a Colombia me pone a trabajar mucho, hoy no tanto, pero generalmente me hace miles de citas, y entonces me llevó a diversas universidades y yo les hablaba a los alumnos de los últimos niveles de las carreras de comunicación, artes audiovisuales, sobre esta convocatoria y sobre la posibilidad de ganarse $500 por publicar una nota en el NSC y cómo eso iba a ser también parte importante de la currícula de un aspirante a comunicador profesional, que todavía estaba en calidad de estudiante. Y Colombia fue el país que más notas envió desde la perspectiva estudiantil.
precisamente de estudiantes fuera de la capital, debo decirlo, Es decir, hubo más respuesta de las universidades que están fuera de la capital del país que de Bogotá, pero hubo una participación muy importante y de otros países que tienen una circunstancia pues muy difícil ahorita, como Venezuela, donde periodistas y estudiantes de Venezuela, pues $500 sí ya representaba algo significativo por la economía de este país, y entonces ellos acudían a la convocatoria, realizaban sus notas, las enviaban, si calificaban, las publicábamos y además les pagamos. Entonces, sí, el noticiero ha sido un motivo para cooperar. También el noticiero nos ha permitido alfabetizar en ciencia, innovación tecnológica y cultura y promover algo que ni las carreras están haciendo, y lo digo como autocrítica, incluyendo a mi propia universidad. No estamos enseñando a los aspirantes a periodistas y a comunicadores a hacer periodismo científico, porque el periodismo científico requiere cierta calificación que las currículas profesionales hoy no le ofrecen a los estudiantes de estas materias. Y en el LNCC hemos ofrecido cursos, talleres y seminarios para formar a periodistas y aspirantes a periodistas, es decir, estudiantes de comunicación o de periodismo, en cómo hacer un abordaje correcto del fenómeno científico, donde diría la parte más importante del periodismo científico consiste en transcodificar, en decodificar el lenguaje de los científicos, que es muy tecnicista, en un lenguaje vulgo, lego, entendible para un público general, que es el que ve la televisión. Es decir, tenemos que platicarle del fenómeno científico sin acudir a los tecnicismos, a la jerga del científico, que para el grueso del público se vuelve inaccesible. Gracias, doctor Gabriel. Doctor Linares, coproducción transmedia. ¿Cómo estamos en la televisión pública regional colombiana en ese sentido, en coproducción transmedia? Bueno, pues cada día más insertos en lo que es la coproducción transmedia. Pero antes de hablar de la coproducción, yo quiero resaltar lo importante que es la colaboración. En un mundo muy competido de los audiovisuales, donde las marcas comerciales, las grandes plataformas cobran protagonismo, el juntarnos en un primer instante como televisión pública ha sido fundamental. Y algunas veces esa juntanza está desde la coproducción, pero algunas veces desde la emisión o de la distribución del contenido, porque no es lo mismo una serie que se lanza con la fuerza de uno de los canales regionales a una serie que lanzamos desde toda la televisión pública. Y por supuesto que luego lo hemos escalado también con los medios comunitarios y alternativos que tienen un gran papel en el país, que tienen unas audiencias locales muy fuertes, y también el hacer juntanzas con ellas nos ha sido muy factible. Pues lo importante acá es que entendamos que tenemos que viajar por varios mundos a la hora de hacer una coproducción transmedia. Y es que ya no solo estamos en esta cajita de televisión, que sigue siendo muy importante y la pantalla principal, pero también tenemos que ir con diferentes narrativas a través de las otras pantallas para brindar el mismo mensaje. No es el mismo producto viajando por diferentes plataformas, sino diferentes productos que le apuntan a un mensaje, a un fin principal. Y en eso, en el 13 hemos venido especializándonos, utilizando mucho las redes sociales, utilizando mucho plataformas, porque si competimos con plataformas, pues también tenemos que tener nuestras propias plataformas, y ya varios de los regionales tenemos nuestra propia OTT, como es el caso del Canal 13, que se llama 13 Plus, que es de descarga gratuita, está para Android, para iOS, y que también quien compra un televisor nuevo también lo puede descargar allí para ver televisión al estilo plataforma. Y pues aquí lo más importante es que entendamos que tenemos que incursionar en cada espacio que nos brinden, no solo en la parrilla normal de televisión. Y hay casos en los cuales hemos tenido que atrevernos a ir al mundo editorial, donde una publicación editorial, un trabajo periodístico, pues es un complemento importante a lo que fue el programa de televisión. Muy bien, como hemos repetido en estos programas, por más transmedia, crossmedia, múltiples ventanas, el tiempo lo tenemos encima. Así que ya para ir
cerrando porque viene un panel muy interesante sobre la financiación de la televisión pública en América, muy importante, fundamental. Doctora Ingrid, ¿qué expectativas tienen de crecimiento con el noticiero o qué proyectos adicionales piensan trabajar o están trabajando ya con la red de universidades? Sí, bueno, nosotros ahora de hecho hace poco tuvimos unos cambios de estatutos y ahora en vez de ser solamente canal de televisión, estamos en el proceso son los medios de las universidades del Estado. Por lo tanto, ahí van a estar las radios también, aquellas universidades con las que cuentan radio, y diarios digitales, que si bien es cierto son pocas, pero también universidades que cuentan con diarios digitales. Y en un futuro tenemos pensado para el próximo año, parece que vamos a seguir las huellas de acá de Canal 13, vamos a tener nuestra propia plataforma OTT para todos los contenidos de las universidades del Estado, donde va a estar el noticiario, y viene una fase en que vamos a trabajar también reportajes con un poco más de profundidad, pero también ligada a cada uno de los lenguajes de las diferentes plataformas audiovisuales. Muy bien, gracias, doctora Ingrid. Maestro Gabriel, quisiera preguntarle, trayendo a colación los temas de los paneles anteriores, cómo desde pues, los grandes ejemplos que usted nos ha planteado de casos de éxito de colaboración transmedia, se puede entonces contribuir a precisamente encuadrar esos discursos que están fuera del encuadre, en cómo desde estos procesos colaborativos se puede precisamente fomentar a que de alguna manera vayamos en contra de la corriente del discurso radicalizado. A ver, es que el tema de este programa es muy importante porque pone un binomio que a mí me parece que es la solución en buena medida. Aquí está María Cecilia, hay gente muy importante que toma decisiones, es la solución para relanzar a los medios públicos ahora que está constriñéndose los presupuestos y habiendo una serie de competidores nuevos en el ecosistema mediático producto de esas múltiples pantallas. Entonces el tema, la coproducción, yo creo que la respuesta es tenemos que empezar a producir dejando un poco de lado los egos personales e individuales y ponernos a trabajar juntos. Yo creo que aunque los presupuestos siguen siendo pequeños, son significativos, si unimos esfuerzos para hacer coproducciones internacionales, lanzamientos internacionales y con ello pues trascender más allá de las regiones. Es verdad que hay un énfasis en lo local, pero es lo local, es decir, historias locales pero con perspectiva global. Y yo creo que ese es el modelo Netflix, ese es el modelo Amazon, ese es el modelo Disney y yo creo que es el modelo que deberíamos de empezar a utilizar más en las redes de televisión pública. Pertenecemos a diversas redes, pero desde ATEI y desde otras redes tenemos que trabajar más juntos. La coproducción es una respuesta. Y la otra respuesta es la multiplataforma. Quienes pensemos que hacer televisión en el siglo XXI, en el 2025, es alimentar una sola pantalla, tenemos que resignarnos a niveles de audiencia marginales y eventualmente a salir del ecosistema. Hoy, hacer productos audiovisuales, decimos que es para la televisión como un genérico, pero en realidad es para las múltiples pantallas. Entonces, hoy tenemos que pensar en todas esas múltiples pantallas y especialmente en las que se despliegan o se alimentan de ese contenido audiovisual a través de Internet, que cada vez son más y que cada vez tienen un mayor nivel de penetración. De ahí el nombre de las nuevas televisiones que se les llamamos Smart TV. Imagínense, pasamos de la caja idiota de la televisión cuadrada de cinescopios a la Smart TV. Pero no se hizo inteligente la televisión porque fuera 16:9. Creo que se le llama una televisión inteligente porque gracias a la conexión a Internet y a ese mercado global que hoy ofrece el audiovisual conectado a Internet, podemos tener excelentes historias y a los grandes directores que solo hacían cine haciendo series de televisión y poder producir grandes libretos históricos de ficción y documentales que antes el mercado no podía pagar y por eso la televisión basura, eran puros programas de entretenimiento, puros talk shows, y hoy podemos tener productos de gran calidad en la pantalla chica gracias a la conexión Smart. Y entonces, pues es la coproducción.
y las múltiples pantallas, la solución me parece el binomio, la clave para resolver los problemas de presencia, alcance y penetración de la televisión pública iberoamericana. Gracias, maestro Gabriel. Doctor Linares, cerramos con usted con una pregunta que de pronto no la terminamos de contestar, pero que quede allí. Multipantallas, trabajo colaborativo, coproducciones internacionales. ¿La regulación favorece este tipo de procesos? La regulación, bueno, particularmente en Colombia, permite pensar en que pueda ser factibles y viables este tipo de procesos y no encontrarse con trabas que vayan incluso hasta ligadas con la definición de la televisión, porque todavía la definición de la televisión nuestra es la de la Ley 182 del 95. Entonces, ¿cómo estamos en materia regulatoria pensando en favorecer este tipo de proyectos colaborativos internacionales incluso? Bueno, hay ciertos casos en los cuales en este sector a veces en lugar de requerirse mayor regulación, se requiere menor regulación para poder permitir estas juntancias y estas alianzas, estas coproducciones. Pero particularmente hoy se permite la coproducción en Colombia, inclusive tiene algunos beneficios de índole tributario que hacen que aguante más el recurso, de que sea eficiente y pueda llegar dirigido especialmente a la producción. Yo creo que hay que hacer un trabajo de corregulación donde las grandes plataformas ceden, se involucran también con el gasto, porque seguramente lo van a tratar en el siguiente panel, pero yo creo que llega la hora de que las grandes plataformas le aporten a la televisión pública, le aporten al sector telecomunicaciones, es decir, que le aporten al fondo de las TICs en Colombia. Pero mientras esto sucede, yo creo que las herramientas jurídicas para que se coproduzca en Colombia, tanto entre canales hermanos o entre un canal y una casa productora, están dadas. Y por supuesto que también están dadas para hacer alguna alianza con una plataforma internacional. Hoy la regulación en Colombia permite la coproducción. Sin embargo, hay que ver que todos tengamos las mismas condiciones a la hora de competir. Doctora Ingrid, doctor Gabriel, doctor Alejandro, muchísimas gracias y las felicitaciones del público y de quienes están en sus hogares, porque indudablemente los casos que ustedes han presentado son casos de éxito que merecen todo el reconocimiento y toda la admiración. De verdad, muchas gracias por todo ese enorme esfuerzo. A ustedes muy amables por habernos acompañado en este programa de TV Morfosis. Antes de irnos con Erika para la despedida, recordarles que ya viene el panel ¿Hacia dónde va la financiación de los medios públicos en Iberoamérica? Un tema fundamental en estos tiempos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Alfredo, gracias a nuestros panelistas, y nos queda claro que la tecnología avanza a pasos gigantes y la comunicación, los medios de comunicación a la par de ella. Las posibilidades, los ecosistemas para crear contenidos son cada vez más amplios y no es una tendencia, es una necesidad. Yo quiero invitarlos, antes de despedirnos solo por unos minutos, a que a las 5:10 se conecten para la presentación del libro Enlace Digital, Tecnología sin Tecnicismos, por el señor Alejandro Linares, gerente de Canal 13. Sigan aquí en TV Morfosis con más contenido y mucha más información.